Muy buenas tardes, me presento, soy la estudiante Lizeth Caterina Seme Macías, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social. Como bien es cierto, la docente, la licenciada Lizeth Marín, ha dejado como actividad en este momento el ensayo, en el cual el tema a tratar que obtuve yo fue en la finalidad del Código Orgánico del Código Orgánico Integral Penal, COID. En este relato tenemos en el ensayo, está desglosado ya por introducción, desarrollo y una conclusión, asimismo, de donde fueron sacada cada una de la información que tenemos aquí, las bibliografías. En este momento voy a compartir el pequeño extracto del trabajo realizado. Como bien lo decía, en la introducción tenemos que este trabajo se inserta en un tema fundamental del cual todos alguna vez han escuchado y que resulta familiar. La finalidad del Código Integral Penal, las cuales plantea conocimientos idóneos que ameritan ser abordados. No obstante, resulta importante hacer énfasis en lo complejo que resulta en la importancia que trae para la profesión indagar este aspecto relevante. Por ello, en este apartado se pretende inmiscuirse más a fondo estos temas, ya que resultan importantes y necesarios porque de una u otra manera nutren al estudiante en conocimiento que debe tener para abordar la profesión. Dentro de este marco se puntualiza que se abordará tres aspectos. El primero se direcciona hacia la definición del Código Orgánico Integral Penal para lograr una comprensión total. Como segundo, se analiza la finalidad que tiene el COID. Y finalmente, como último aspecto, se le elaborará una conclusión acerca del tema. Como desarrollo tenemos que en las últimas décadas en el país se ha experimentado importantes cambios económicos, sociales y políticos. La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone y cuestiones como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el incumplimiento de la justicia, perdón, con el imperativo de la justicia. En un país democrático como el Ecuador, se garantizan los derechos de los ciudadanos y se respeta conforme a derechos en todos los ámbitos de la vida, siendo fundamental que las autoridades ecuatorianas deben velar energéticamente con el estricto apego a la ley. Esto lo podemos destacar de inicio en el 2019. Al definir el término Código Orgánico Integral Penal, autor lo define como conjunto sistematizado, organizado de normas jurídicas de característica punitivo, de carácter punitivo, es decir, un componente legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. La estructura orgánica del COIP se encuentra clasificada en un libro preliminar que contiene las normas rectoras y tres libros. En el libro primero están las infracciones penales, en el segundo constan los procedimientos y en el tercero establece una ejecución. El Código Integral Penal tiene como finalidad garantizar un sistema de, verdad, de verdaderas rehabilitación social que posibilita el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas que cumplen una pena privativa de libertad. Además, pretende regular la capacidad del Estado para sancionar, tipificar los delitos, los tipos penales, de disponer un proceso para el juzgamiento de las personas con estricto apego al debido procedimiento y proporcionar las restricciones sociales de las condenas
y la representación integral de las víctimas. El Código Penal se divide en dos partes, perdón. Una sección general que se aplica a todas las personas por estar involucradas en un proceso penal y una sección específica que establece conductas y o requisitos para tipificar un delito o, en este caso, delitos menores. Asimismo, lo sacamos del autor Vinicio en el 2009. El Código Integral Penal también respeta el derecho a ejecutar sanciones y medidas de cautelarias en materia penal. Garantiza un sistema de rehabilitación social genuina que posibilite que las personas que cumplen una pena privativa puedan ejercer sus derechos y obligaciones por ser un grupo prioritario de atención. Como resultado, los centros de rehabilitación social promueven la reinserción social de quienes han recibido sentencias penales e implementan políticas de gestiones dentro de un marco ético cuyo valor primordial es la dignidad humana. Dentro de este código se evidencian múltiples clasificaciones. Por una de las más comunes es la categorización de los diversos tipos de penas que pueden imponerse en casos de condena, las cuales se dividen en dos categorías principales: las penas primarias, que son las más duras, y las penas accesorias, que son adicionales a las penas principales. Tenemos la clasificación que lo otorga según Zambrano en el 2014, cuáles son las principales. Una de ellas podría ser la pena de prisión, reserva únicamente a la persona más grave que se puede llevar en el decreto de ingreso en prisión como medida cautelaria, pero el ser reactivo del derecho, su aplicación debe ser restrictiva. Las multas en los casos menos graves tienen carácter económico y tienen, en este caso serían ya las multas de tránsito en este caso. Y la localización permanente se puede socializar en las personas notifiquen a la autoridad correspondiente su ubicación y se le puede restringir la modalidad por un periodo de tiempo determinado. Las penas las penas accesorias, por su parte, según el autor, se dividen en inhabilitadas especiales por el sufragio pasivo, es más común de los accesorios. De la penitencia impide que la persona que ha sido sentenciada vote en las elecciones. La privación, además, es una principal. La sentencia requiere que el acusado no tenga ninguna licencia válida o certificado de autorización para portar armas. Y la prohibición de comunicación a aproximación frecuentemente incluyen delitos que involucran violencia de género o lesiones. Se establece la prohibición de contar con la persona protegida por cualquier medio, o sea, ya sea correos, teléfonos, mensajes, etcétera, así como la prohibición de estar más cerca de una distancia determinada a la persona que se está protegiendo. Bueno, esto realmente ya lo determina la autoridad competente. El cumplimiento de cualquier pena accesoria conlleva a un nuevo proceso judicial, por lo que en ningún caso conviene menos presionar, precios, menos preciosarlas, menospreciarlas. Bueno, en conclusión, el tema que hemos realizado, ¿cuál es la finalidad del Código Integral Penal, en este caso el COID? Es abordar este tema. Resulta importante y necesario, ya que contribuye grandes conocimientos. Se pueden incluir lo relevante que resulta conocer el COID, en el cual reúne un conjunto de infracciones penales que van desde lo simple en contravenciones hasta los delitos más graves, en el que se incorporan nuevas figuras delictivas,
Conocer la ley es un deber de todos los ciudadanos que permite mantenernos informados sobre qué conductas se encuentran prohibidas, cuál es el grado de responsabilidad de quienes la cometen y condiciones y requisitos se exigen para que operen, quienes las juzgan bajo qué procedimiento. Bueno, y asimismo tenemos eh, las bibliografías de donde fue sacada toda la información al respecto de la finalidad que tiene el Código Integral Penal. Como bien lo dijimos, una breve reseña de que en el código no solamente establecen delitos mayores que son graves, que llevan un largo proceso, delitos menores y asimismo contravenciones, como en este caso mencionaba en uno de los párrafos yo, habla también sobre sanciones de contravenciones, en este caso tránsito. Bueno, no está de más que todos los ciudadanos tengamos conocimiento de cada una de las leyes, así como tenemos deberes, también tenemos obligaciones y no está de más conocerlas para así tener en cuenta al momento de incumplir alguna de ellas. Bueno, muchas gracias por la atención brindada. Espero sea de su agrado el tema realizado en el ensayo, que el tema fue la finalidad del Código Integral Penal, COIP. Buenas noches.